Bueno, seguimos en estos temas de evangelización para tiempos nuevos y hemos venido hablando de la prioridad que tenemos o la misión de la iglesia, que es evangelizar, pero evangelizando formando discípulos misioneros que hagan una evangelización a la manera de Cristo, pero con algo fundamental, que es lo que vamos a trabajar hoy, y es el encuentro con Cristo. La primera característica del discipulado es que se ha encontrado con Cristo Jesús, y eso es lo que hace que el discípulo siga al lado del Maestro. Benedicto XVI, el Papa emérito, nos decía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Es ahí el fundamento. Si nosotros vemos en la Sagrada Escritura, nos podemos encontrar muchísimos personajes que tienen un encuentro con Cristo y que no solo se encuentran con Él, sino que además que se encuentran con Él, empiezan a sentir un deseo profundo en su corazón de conversión de vida, de cambio de vida. Se sienten comprometidos, pero no un compromiso de obligación, sino que se sienten llamados a cambiar su vida, a verse movidos por el amor del Maestro. Y encontramos, por ejemplo, al publicano en Mateo 9, odiado por su pueblo, que lo había dejado todo y lo sigue, ¿se acuerdan? Mateo. Pedro, un pescador humilde que lo sigue abnegadamente. Y hasta un soldado que perseguía a la iglesia, por ejemplo, por allá en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. De forma absolutamente original también las mujeres que siguen al Señor. Nosotros encontramos varios textos donde decía: y las mujeres que le seguían. Hay otros que no lo siguen, pero su vida cambia totalmente también. Ese encuentro con Cristo es un encuentro que también trae una libertad, porque encontrarse con Él nos sentimos llamados a seguirle, a transformar la vida. Un seguimiento que no se hace simplemente de un discipulado de escucha, sino desde una transformación de vida. Así que toda vocación nace desde lo profundo del ser, del encuentro con Cristo. El encuentro es conocido en una dimensión de la revelación cristiana. Dios sale al encuentro del hombre. Es a partir de toda relación de ver que es iniciativa de Dios encontrarse con cada uno de nosotros para que lo conozcamos, lo amemos, le sigamos. Hablar del encuentro es reconocer que Dios toma la iniciativa. Aquí hay algo muy lindo, porque es que, muchachos, uno muchas veces piensa que somos nosotros los que salimos al encuentro de Jesús, y es Jesús quien sale a nuestro encuentro. En los relatos bíblicos podemos ver que Jesús se encuentra casualmente con personajes, pero Él toma la iniciativa, Él sale a tu encuentro todos los días. Aquí la tarea nuestra como discípulos misioneros es dejarnos encontrar por Él. Y no sale al encuentro en hechos maravillosos, sino en el común de nuestra vida, en tu casa, en tu trabajo, en la evangelización en la parroquia. Sale a tu encuentro. Quiere que le conozcas, que le ames, que le sigas. Un encuentro que marca la vida. Mire qué frase tan bella. Un encuentro que diviniza la humanidad y que humaniza a Dios. Un encuentro que diviniza la humanidad y que humaniza a Dios. ¿Cómo así? Claro, nos pone de cara a Dios y a Dios lo pone de cara al hombre. El encuentro con Jesucristo en la historia personal de cada ser humano trae como respuesta algo fundamental: la fe, una respuesta a una llamada, una fe que es un don y que sale al encuentro del hombre. Cuando el discípulo ha experimentado el inmenso amor que Dios tiene por él, no tiene otra alternativa que responder. Miren, cuando uno se siente amado por Dios, cuando el Señor en Jesús se manifiesta en nuestra vida y tenemos un encuentro, respondemos como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Por eso estamos aquí y por eso, a pesar de estas situaciones que vivimos, seguimos conectados desde la virtualidad, porque nos apasiona conocer a Cristo Jesús. Podemos decir entonces que el discipulado es primeramente una gracia. Es la resultante del encuentro con la persona de Jesucristo. Es la respuesta al amor dado y el inicio a una auténtica vida cristiana. Este encuentro con Cristo es una experiencia que se vive a nivel personal y a nivel comunitario, que va a incluir todos los ambientes de nuestra vida, que va a incluir todos los aspectos de nuestra existencia. No es un encuentro intimista, sino un encuentro comunitario. Por eso, celebrar la Eucaristía en comunidad es tan importante. Algunos que dicen, ay, ojalá suprimieran el saludo de la paz para no tener que saludar a nadie porque me desconcentran. No, es que venimos a encontrarnos con los hermanos que también se sienten llamados por Cristo. Bueno, hay algunos lugares que podemos llamar de encuentro con Jesús. El discipulado, en la quinta conferencia de Aparecida, encontramos que nos pone unos lugares privilegiados con el encuentro del Maestro con los discípulos. El primer lugar es la iglesia, es la casa de los discípulos. La iglesia es la casa de los discípulos y la casa de todos. En la iglesia católica encontramos todo lo bueno, todo lo que llena de consuelo, todas las herramientas llamadas sacramentos para tener un encuentro definitivo con Cristo. Es en la iglesia, la reunión de los bautizados, donde tenemos un encuentro profundo con Cristo. Un segundo lugar son las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y leída en comunión con la iglesia. Recuerden que San Jerónimo nos decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Un discípulo misionero escucha la palabra, lee la palabra, vive la palabra, escruta la palabra. Porque esa palabra consignada en la Sagrada Escritura se hace vida en nuestra vida cuando la asumimos, transformamos y la vivimos. Ante la importancia de la palabra de Dios como lugar de encuentro, se propone que los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra, quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo, a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús. Es decir, la palabra se va volviendo el centro. Mire que en estos tiempos de pandemia, quizá muchos no se han podido alimentar del cuerpo de Cristo, pero nos hemos estado alimentando del altar de la palabra. Por ejemplo, un discípulo misionero debería sacar tiempo para la lectura orante de la palabra, que es esa metodología conocida como Lectio Divina, que nos ayuda a entrar, a profundizar, a conocer, a crecer. Tercer lugar donde podemos encontrar, en la celebración, en la liturgia. La vivencia de la liturgia de la iglesia hace que los bautizados tengan un encuentro personal, penetrando los misterios del reino. Especialmente en Jesús Eucaristía, es una fuerza que nos atrae, que no podemos desconectarnos. En cada Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual participando en él. Por tanto, todos deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual en la Eucaristía, de modo que toda vida se vuelva una vida eucarística. El discípulo que se encuentra en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Hay otros lugares donde podemos encontrar a Cristo, en la persona del sacerdote que actúa en nombre de Cristo, en el sacramento de la reconciliación, donde el pecador siente la profunda experiencia de Jesús misericordia, la oración de los unos por los otros. También tenemos un encuentro con Cristo en los pobres, en los afligidos, en los enfermos, en los privilegiados del Señor. Allí también, cuando hacemos la caridad, cuando atendemos al que sufre, allí también tenemos un encuentro con el Cristo que sufre, que sale a nuestro encuentro a pedirnos ayuda y a que nosotros experimentemos y le permitamos experimentar a esa persona la misericordia de Dios.
Hay otros lugares también donde nos podemos encontrar con Cristo, por ejemplo en la piedad popular, en las oraciones, novenas y demás. Algunos las pueden despreciar, pero una piedad popular bien evangelizada nos puede ayudar a vivir conectados. Y si no, miren ahora en tiempos de pandemia cómo vivimos conectados con Cristo, a veces a través de consagraciones, rosarios, va y viene, pero nos han tenido conectados y a través de ello hemos ido conociendo y amando muchísimo más a Cristo Jesús. Evidentemente, una persona que nos lleva a Cristo Jesús es la Santísima Virgen María. María es la perfecta discípula de la obediencia, de la escucha de la palabra, del seguimiento con Jesús. Ella ha vivido la fe, ella se ha encontrado con Dios en su Hijo Jesús y por eso se vuelve la perfecta discípula. Así que vamos concluyendo en este corto tema, y es que para evangelizar no podemos hacer un camino de discipulado si no tenemos un encuentro profundo con Cristo. Porque es que no se es cristiano por una cruz, no se es cristiano por una partida de bautismo, se es cristiano porque yo me he encontrado con Cristo Jesús. Y ese encuentro con Cristo Jesús implica unos espacios de oración, de lectura de la palabra. Empiezo a sentir un deseo de transformar mi vida y de ayudar a transformar la vida de los demás. ¿Dónde me puedo encontrar con Cristo? En mi oración, en la palabra, en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, a través de la Virgen María, en los necesitados, en el pobre, en el excluido, en el sacerdote. Allí puedo tener un encuentro con Cristo, amarlo, conocerlo, amarlo y seguirlo. Pues muy bien, vamos a hacer un trabajito y es: ¿cuáles han sido los lugares donde yo me he encontrado con Cristo? Y ojo, cuando yo hablo de un encuentro con Cristo no es de una experiencia extraordinaria, ni rayos, ni centellas, ni luces raras. Cuando hablo de un encuentro con Cristo, estoy hablando de ese encuentro que te llevó a cambiar tu vida, a empezar a ser un discípulo misionero. Muchas veces las situaciones límites de la vida, muchas veces en una Eucaristía te sentiste llamado por Cristo, muchas veces cuando estabas ayudando a los pobres viste la necesidad de seguir encontrando el rostro de Cristo allí. ¿Dónde has tenido encuentros con Cristo? Y la segunda pregunta que podrías hacer en oración es esta: ¿estoy siendo un lugar de encuentro con Cristo? Es decir, ¿los demás encuentran en mi vida un lugar para encontrarse con Cristo? Muy bien, encuentro con Cristo definitivo para el discipulado y la evangelización. Dios los bendiga.